Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Sociocultural Babeque. Seguimos con esta curaduría de películas sudamericanas y hoy nos vamos con una película venezolana que está inspirada y basada en hechos reales desde la ficción. No es que todo lo que vemos en la película es real, pero está inspirada en hechos reales. Buenas noches, Lenin Paulino, bienvenido. Buenas noches, Cecil. Bueno, como tú bien introduces, estamos mirando esta selección de películas que no tienen la intención de hacer un retrato de las realidades de Sudamérica. De hecho, son tres películas de tres países diferentes, sino a través de las películas entender momentos de la cinematografía de estos países que al conjugarlo nos dan una parte de un territorio en donde el cine es muy activo con los niveles que tienen los diferentes países. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, teníamos mucho tiempo que no veíamos una película y esto nos lleva a la reflexión de qué le da la nacionalidad a una película, si es que se hace en el país, si es que el director sea de ese país, pero entonces, ¿cómo viene esta credencial de si el financiamiento viene de otro país, como suele pasar con muchas producciones que son, por ejemplo, española, alemana, argentina, etcétera? Pero bien, lo más importante es que el director es un artista venezolano y trata una problemática de este país que tiene lustros e inmerso en estas crisis que la película trata muy bien sobre lo que es la violencia y sobre todo la violación a los derechos humanos. Vamos, como siempre, a ver unas imágenes, Cecil, y después seguimos con el foro, tocando diferentes puntos de una película que independientemente de su calidad cinematográfica, está siendo usada a nivel sociológico por los diferentes tópicos que van más allá de lo que es una denuncia, que de hecho lo hace tanto a nivel nacional como internacional. If you're going to file for asylum, you need to do so as soon as possible. ¿Qué estás diciendo, weón? ¿Cómo que va a pedir asilo, marico, y el equipo? Porque eso es lo que va a pasar. Nos van a seguir matando. So, where are you coming from? Venezuela. Bien, aquí recordamos algunas imágenes, siempre tratamos de contextualizar algunas informaciones que tienen que ver con el director, que es una persona muy joven. De hecho, esto es una ópera prima y ha llamado la atención lo lejos que ha llegado esta ópera prima, que de hecho ya el director había trabajado en un corto que fue su tesis de maestría. Y como dice al inicio de la película, es una historia basada en hechos reales, pero yo digo que más que todo es como la voz de la conciencia del director, hablando de estos sentimientos que son las cosas más valiosas que vamos a poder rescatar de los comentarios esta noche. Y la voz de su conciencia, porque él estuvo involucrado en esta protesta, pero desde las redes sociales, que es otro punto que vamos a tener que destacar, cómo la participación y cómo los movimientos ahora asumen una realidad que no es la realidad concreta, sino una realidad virtual, y que no es la técnica, no estoy hablando de la técnica efectista de realidad virtual, sino de una realidad que no es la realidad que están viviendo la gente que está cogiendo la pela, sino
la protesta que se hacen y se masifican a través de las redes sociales y cómo él sale de esto y se exilia en Miami. O sea que por ahí vamos a encontrar ese punto de realidad y esa historia contada en primera persona que toma la personalidad de Simón para generar esta narrativa que nos va a permitir entender muchas cosas sobre esto. A ver, Cecil, ¿tiene algún punto de la Bueno, película que te ¿qué te llamara la digo? atención? Bueno, tras Eh, bastidores hablábamos de cosas que es importante entender, sí. uno sabe, como termina la película dando el dato de que 7,7 millones de venezolanos han salido de su país, han emigrado de su país. Eso para mí es una cosa tan significativa porque nosotros aquí en República Dominicana somos testigos de la gran cantidad de venezolanos que han salido de su país por diferentes motivos. Algunos quizás por persecución, algunos porque no resisten la falta de recursos que hay, otros tratando de salvar la fortuna que todavía no le han quitado, porque aquí tenemos todo tipo de venezolanos. Tenemos los venezolanos que viven en la calle, los que hacen Uber, los que trabajan como camareros, están las prostitutas, y también están los inversionistas, que son dueños aquí de grandes centros comerciales y de torres. Eh, entonces, aquí tenemos una migración venezolana bastante variopinta y pues sabemos que es cierto que los venezolanos han tenido que emigrar de su país por las razones que sean. Sí, bueno, pues precisamente yo estaba mirando un ensayo, como decía, la película ha sido motivo para para hacer incluso foros de discusiones en torno a ver mucho más que lo que se ha visto como una denuncia. Y uno de los puntos neurálgicos es el tema de la migración. Yo tenía al frente de acá de mi casa el ACNUR, que es la oficina de la ONU para atención a los refugiados, y yo nunca vi esa oficina tan activa como, como con las últimas oleadas de migrantes venezolanos, que como tú dices, no es diferente a otras migraciones. Nosotros tenemos el caso de Haití, pero en la migración haitiana no son solo los que están en la construcción ni en las plantaciones agrícolas. O sea, hay grandes inversionistas, hay grandes núcleos de personas con un estatus que realmente son los que generan esa diferencia. Y una pregunta que yo me hacía sin entrar jamás en justificar lo que es la dictadura que comenzó que comenzó ahí, se me fue el nombre de Chávez, y Ujú, continuó con Maduro, que era un canciller y después tuvo como vicepresidente. Y como dice el guardia, que más adelante quiero que nos detengamos, el coronel, este coronel, en ese monólogo extraordinario, dice... Es que esto es un negocio y si quitamos el monigote de Miraflores, no va a pasar nada porque es un sistema. ¿Y cuál es el sistema que él está hablando e involucrándose? Es el ejército que ha tenido el poder. Yo recuerdo, era muy joven, digo, no tan joven, ya yo estaba en la universidad, con una película que vi en la Cinemateca que se llama Amaneció de Golpe, cuando ese golpe de Chávez, que, que es una película muy similar a esta, desgarradora, de cómo amaneció Venezuela, que estaba completamente en paz, y de repente Chávez da el golpe y toda la historia cambió. Entonces, esa migración, en todas las migraciones, viene un paquete con gente de todos los tipos, y en ese número que tú señalas, más de 7 millones de personas han migrado. Viene todas las personas. Por eso en ACNUR ha planteado una diferencia entre lo que es una migración de gente que decide salir y los exiliados.
que son esas migraciones que salen y como le decían a Simón en la película, si sale no puede volver a tu país. O que si vuelven no tienen garantía de vida ni ningún tipo de seguridad. Entonces creo que es uno de los puntos más relevantes porque ya cuando él está en Miami, vemos que se encuentra con otras personas y la gran pregunta, tú te vas, pero ¿y tus compañeros qué? Esos compañeros que tú enrolaste y ahí es donde viene ese sentimiento de culpa que se convierte como en la gran estrategia dramática de la película y que lo persigue a donde quiera que él va. Pero vamos a ver, Diamela tenía un punto que es un punto de forma de la Ya de película. la película en sí, eh, lo hace interesante el hecho de que tú te quedas como siempre sin saber bien lo que pasó. Por ejemplo, la parte de si él había firmado o no la carta, cuando el tipo le dijo todo lo que le dijo, que ese diálogo a mí me parece era fuerte, era una cosa terrible lo oírlo y entonces él lo hacía y los ojos blancos así se le como brotado, era una cosa que uno le metía miedo y cuando él decía tan fríamente eso mismo, ¿y tú crees que nosotros queremos que ese monigote esté en Miraflores, ahí como que no nos importa quién esté, qué sé yo qué? Y entonces como que uno tan cerca que tiene lo otro y uno tan emocionado con las protestas y con la juventud y con todo, y que la Corina Machado, o sea, como que él diciendo como que da a entender que no, que la oposición está también metida en esto y simplemente lo está usando ustedes para que lavándole el cerebro para que salgan a la calle. Tú no ves dónde están todos los otros, entonces uno piensa, mira, que Guaidó está en Miami, está dando clases, y el otro está en Venezuela, y el López está en qué sé yo, qué, y el que entonces como que uno le daba pena que ellos tuvieran que haber salido, pero entonces este tipo como que le deja entender, y es como una denuncia que está haciendo también la película, como que hay chanchullos ahí de que por qué salió él mismo, estaba en Miami luego. O sea que eso me dejó como un sabor amargo. Y también no me gustó para nada, para mí era una exageración de mala palabrosa. Eso no era ni media cosa podían decirse en esas palabrotas. Como que yo encuentro que quizás, aunque la juventud hable así, entre ellos, varones con varones, qué sé yo qué, pero la verdad es que eso era una exageración para mi gusto. Y yo digo, no puede ser tampoco por la edad, porque uno ha visto tantas películas que hablan como hablan los jóvenes, pero que esto era una cosa exagerada. Era que no había dos palabras sin ellos meter una palabra, una mala palabrota, y de la grande, no era de que chiquito. No era que diga, qué sé yo, que, no, porque tú hablas con mucho coño y mucho carajo y cosas, no era nada de eso, eran bien feas. Mira, Lo que esa pasa es, mira, parte, que no son iguales allá que aquí. Esa no, palabrota que ellos repetían y repetían, ellos la dicen con muchísima naturalidad. Te lo digo porque tengo un familiar colombiano que te tira unas palabras que aquí son muy fuertes y para ellos no, son muy cotidianas para ellos. Una cosa en la mira, estructura de la película que no sé si era que él quería que lo hicieran así, como que tú te lo hallabas a él en Miami y tú como que no sabías y entonces después lo mucho era que iban saliendo como los retazos de cómo él llega allá o porque el otro, todo ese tipo de cosas, todo lo que lo hacen sufrir, como en la cárcel salvajemente, que jugando dominó, para entonces el que perdía ya sacarle la... Eso será Sarín, verdad, todo eso, porque es bueno, basado en hechos reales, pero Sí, una oye, película que muestra la crueldad humana en su, o sea, yo pienso bueno, que similar a quizás las cosas que pasaban aquí cuando Trujillo. o allá mismo en Venezuela, Y creo que cuando Pablo Trujillo aquí Gómez. era peor todavía, pero pero al que le sacaban la muela, al que le sacaron la muela, finalmente uno no estaba entendiendo al que mataron por el tipo no haber firmado, ¿cuál era ese? Porque el otro que sale al principio tiene los ojos así, se quedó ciego. Pero ese que mataron, yo como que no lo asocio. Y bueno, luego al final sale él hablando, como si estuviera vivo con él. Y ahí sí. Pero como que uno dura tanto para uno ir entendiendo quién es es que, quién. mira, Sí, yo mira, creo que es que se pero parecía mucho, perdón, al que iba en el bote con él, al que estaba en Miami, es que el que mataron se parecía mucho a ese, yo pienso, pero no era el mismo. sí,
era el compañero, el fuerte, que Ajá. estaba siempre con él y era parte del sadismo de, de lo mismo que tú planteabas. Hablamos tantas cosas que quisiera como abordar, que debo organizarme un poco. Lo primero es la pregunta que yo me hacía. Es muy importante cuando un artista tiene una idea, saber qué forma artística va a escoger, porque esto pudo haber sido una novela escrita, pero un director decidió hacer cine. Ahora, dentro del cine, ¿cuál es la mejor manera para expresarlo? Y vienen los géneros. Y yo me pregunté si esto no hubiese funcionado mejor como un documental que como una ficción, que es lo que el director hace. Ahora, la ficción le da la oportunidad al director de subjetivizar la narrativa y tomarse licencia sobre la realidad y poner una carga donde él entiende que fue lo que él hizo en esa clasificación que vamos a ver donde la culpa es la culpa, el rencor, el perdón que incluso está, van a guiar la película. Respecto a las jergas, yo más que las malas palabras, me preocuparon las constantes jergas que hacían difícil, además con la rapidez que hablaban, de entender, y pasa con el cine argentino también, no las malas palabras, pero sí la rapidez y la cantidad de jergas que son propias de esa parte, que es importante para entender si esta película se hizo como contra campaña al régimen, pensando en Venezuela más que internacionalmente. Porque de verdad hay momentos que uno no entiende. Entonces lo de las malas palabras tiene una función en la película, que es primero situarlo en que los protagonistas de esta película son jóvenes. No vemos personas mayores, excepto en los militares. Y que esas malas palabras que sí tienen los significados, ahora no tienen la carga de agresión, ni de bullying, ni de que el otro se sienta mal. Al contrario, te la puedo decir, tú no te ofendes, y eso es una evidencia de lo amigos que somos, incluyendo esa súper mala palabrota y el reiterado que es común del marico, Ujú. que es como una muletilla. Eso él lo usa y creo que le quedó muy bien, independientemente de que nos choca a nosotros culturalmente, pero era como un sello de la amistad entre ellos que se dicen estas cosas y lo soportan. Ahora, respecto a los niveles de tortura, yo tenía un profesor de antropología que él decía que hay unos momentos donde la inteligencia se expresa con maestría, pero de una manera muy negativa, que es con el racismo, porque el racismo te deconstruye y te quiere hacer creer que sus argumentos tienen sentido para detractar a otros por su color de su piel. Eh, el otro son las dictaduras. Y las dictaduras han sido maestras en todos los tipos de tortura y lo vimos desde Hitler y se vivió en toda Latinoamérica y Europa. Las cosas más diabólicas que se puedan hacer, eso de sacarle los dientes, es Boy Scout, cosa de niño para todo lo que se hicieron aquí todavía en los 12 años de Balaguer a muchachos como estos, porque son muchachos universitarios, lo que yo llamo los niños héroes, que son anónimos, que no se ha escrito sobre ellos siquiera, que le machacaban los testículos, que le amputaban órganos y se lo mandaban a la familia en los 12 años de Balaguer. ¿Y cuántos niños, incluyendo a Amelia Ricard Calventi, fueron asesinadas en protestas como esta? Que eran los movimientos estudiantiles, porque esta lucha, sobre todo la de 1917, que es Yo estoy
expectantes con lo que puede pasar después de estas elecciones. Eso pasó un año después de las elecciones de 2015, con la secuela del autogolpe que se da Maduro para desarticular la Asamblea Nacional y que se le diera a él todo el poder. Y estos fueron los muchachos que lo que vemos es solo una partecita de lo que pasó, donde murieron cerca de 200 personas, más de 3.000 heridos, cantidad de detenidos que superaban miles de detenidos y el efecto de la migración. O sea que lo que estamos viendo es lo que podríamos llamar los efectos de una neodictadura que, ojo, con la avanzada que está teniendo la derecha, y no nos vayamos muy lejos, miremos hacia lo que recientemente está pasando. eh, no crucemos los dedos que no se dé una oleada de nuevas dictaduras, de gobiernos represivos y totalitarios, sobre todo en Latinoamérica, que las cosas se esparcen. Bien, buenas noches, Hola, Vilma. buenas noches. Buenas noches, Vilma. Hola, hola. Me alegra verlos. Bueno, a mí Gracias, me pudo ver la pareció, película. tú sabes, interesante ver la sofisticación, digamos, de algunas torturas. Por ejemplo, cuando le tiran el líquido. Primero está la tortura psicológica porque ellos creen que es que los van a quemar, piensan que le están echando algún combustible, pero después resulta que tranquilo, tranquilo, que es jugo de naranja. Yo lo que pensé en ese momento que era para que las hormigas vinieran, pero por lo que vi, lo que vinieron fueron zancudos. Eh, yo Ellos pensaba que eran creían que le hormigas iban que a iban a venir quemar. a comérselos, tú sabes. Era como si lo fueran a quemar, como si fuera eh, gasolina. Sí, porque incluso era un frasco, un pote de Sí, combustible, como de no era combustible, sí, un sí, frasco de De jugo. jugo, ¿no? Sí, sí. era Que parte de... creyeran que iban a morir quemados. O la Sí, tortura psicológica también de decirle a uno, este necesita una ducha porque huele a, o sea, imagínate a qué van a oler si no los dejan bañarse. Tienen que oler malísimo todos esos presos. Todos esos muchachos hacinados en el piso, tú no veas ni un colchón, ni una silla, ni nada, eran totalmente hacinados que estaban en esa cárcel, una cárcel por lo más también muy asquerosa, se veía muy sucia. bueno, y ahí en la cárcel, pienso que el director es un director que promete, tiene toda una semiótica, una estrategia para generar símbolos y poder comunicar cosas. Y es cuando el diálogo que se da entre los presos, que ellos comienzan a reconocerse. Y hay uno que dice, yo estoy aquí por gente como ustedes, que se tiran a la calle. Y ahí se marca lo que fue también una tipología en los 12 años de Balaguer acá, que fueron esos tres, dos tipos de presos que habían en las cárceles. Uno eran los presos políticos y los otros eran los presos comunes. Los presos comunes eran los ladrones, los asesinos, los que infringían la ley eran sentenciados a tal o cual tiempo, y que Balaguer respondió diciendo, no, ante la presión internacional, no, aquí no hay presos políticos, aquí hay políticos presos. Una manera de desmoralizar las razones por las que sobre todo estos muchachos universitarios y que se mezclaban con una ultra izquierda que me imagino también existe en Venezuela, porque cuando hablábamos de lo heterogéneo que son los grupos humanos, me imagino que hay grupos radicales también en Venezuela, que en algún momento irán radicalizando y que se mezcla con un incremento de la delincuencia, de la criminalidad, porque las estadísticas económicas hablan de que ya al momento en que el pueblo decide tirarse a la calle en la protesta del 2017, el, el incremento
el incremento fue de un 500% ahí se me están olvidando los términos, de la inflación fue sobre un 500%. Y automáticamente, paralelo a eso, hubo un incremento en la misma proporción de la criminalidad y de la delincuencia, que desde ya era algo muy característico de la sociedad urbana venezolana. Es que mira, no es para nada justificándolo, pero cuando hay una inflación de un 500%, ¿con qué le da de comer una familia a sus hijos? O sea, es que a veces es casi mandatorio recurrir a a la delincuencia para conseguir algo. Eh, Así es. y yo lo que sé de los pocos venezolanos que yo conozco, eh, es que ellos dicen que el deterioro de la calidad de vida desde que subió ese régimen fue una cosa impresionante porque Venezuela era un país rico, o sea, tenía petróleo y tenía, y mucho. Y era tanto así que la gente se burlaba un poquito en Miami de los venezolanos en esa época, porque decían que el venezolano iba y preguntaba cuánto cuesta, y le decían tanto, y decía, está barato, dame dos, porque tenían mucho poder adquisitivo en sentido general. Y de momento viene este régimen donde en un país que produce petróleo no había gasolina, donde no había azúcar, donde no aparecía pollo, donde no aparecía, eh, casi igual que Cuba, o sea, donde no aparecía champú. Entonces, la calidad de vida se deterioró muchísimo durante esa época y por eso la gente que todavía tenía recursos y que veía cómo le habían sido expropiados muchos recursos a otros, cogieron sus cosas, lo que pudieron y se fueron. Y se radicaron en Miami, aquí, En el mundo. en el mundo. donde quiera que pudieran. Una cosa me gustaría saber del director, porque él está fuera de Venezuela, me imagino. En Miami, él salió de Venezuela, continuó estudiando cine en Miami y como decía al principio, hizo una maestría en un instituto de cine importante, no recuerdo el nombre, en Miami, y su tesis fue un corto sobre este mismo problema que los presentó, encontró financiamiento y hizo hizo la película. Llama la atención Miami. Ustedes saben que Miami es un oasis antisocialista, anticomunista. Sabemos de todas las iniciativas en contra del régimen de Cuba, todo lo que se ha hecho allá. Entiendo y creo que es importante, sin intención de justificar una cosa y otra, es entender que si bien es cierto que esto son iniciativas políticas anacrónicas fuera de épocas, los bloqueos tienen mucho que ver con esto. Y que si bien es cierto, en Venezuela no se vivía como se está viviendo ahora, pero había una población, incluyendo los indígenas, sumamente maltratado, explotado y viviendo en pobreza, porque realmente hay quienes dicen si tener petróleo para un país y sobre todo un país del tercer mundo es una bendición o una desgracia, comenzando con los daños ambientales y cómo eso va generando un deterioro, porque la contaminación de una industria petrolera y quiénes son los dueños de ese petróleo, porque está en Venezuela, es un petróleo que es de Venezuela o es de unos magnates que vienen a, a lucrarse con esto, a llevarse los beneficios del petróleo y, y lo que pasa, la desigualdad, que ahora es todo el mundo, excepto los que están en el gobierno, que viven a sus anchas, como pasa en todas las dictaduras, y generan una brecha entre... Pero creo que las desigualdades generan llegan a estos niveles de violencia, porque no olvidemos las escuelas de gobierno de corruptos, de, de los problemas que había con los campesinos
Y esa desigualdad y esa criminalidad que había como reflejo de esto, insisto, sin justificarlo, pero creo que los gobiernos del mundo deben de pensar que en los controles de las corrupciones y las desigualdades en los países, porque violencia genera violencia en diferentes niveles. Sí. Incluso cuando esos poderes salen de esos países y encuentran espacio para seguir desde el poder manipulando, por ejemplo, que tenemos historia acá de sectores económicos de Venezuela que están explotando campesinos, que incluso le han quitado tierra a campesinos acá. Ahora, el drama que se está viviendo ahora es algo que preocupa sobre todo porque la misma película lo que propone que la única salida son las elecciones. Y eso fue en el 2017, 7 años después que está pasando actualmente en Venezuela. Y ojalá que no venga una situación similar a estas manifestaciones del 2017. Yo Eh, la veía tan como de ahora que hasta me estaba creyendo que era de mucho más reciente. Cuando él se refería a qué pasó antes, yo pensaba en Guaidó, no lo pensaba tan lejos del 17. No, la que película yo creo es que del ese es el 23. valor de la película también, que se Porque es que está siente pasando muy, ahora y tú te sí. viene a la mente lo de ahora, lo que de este momento está Y uno se pasando. da cuenta que es una realidad que no es que pasó, es una realidad No, que está ahí. que está Está todavía. pasando. Yo Y no yo pienso que la sabía, película la están haciendo para que uno lo vea así, como porque la están sacando, es del 23 estamos, o sea, como que es que estamos en lo mismo en este momento, exactamente. Bueno, y eso que ustedes dicen, los personajes, tanto los del grupo de la universidad como él en su proceso, el momento de la duda. Incluso en toda lucha siempre está ese momento, incluyendo Jesús. Cuando ellos se cuestionan y dicen, ¿qué sentido tiene? Lo vamos a hacer. Incluso Simón, en un momento, los compañeros le dicen, pero tenemos tanto tiempo saliendo a la calle y no logramos nada. Y él le dice, a lo mejor es que la presión no ha sido lo suficiente como para lograr sacarlo. Y entonces todos eh, comienzan a dudar y todos comenzamos a cuestionar a Simón, porque nosotros como espectadores sabíamos que ya él estaba buscando formularios, que tenía esta intención y yo decía, ajá, y él lo está mandando a la calle y preparando su escapada. Y respecto a lo que tú decías, Diamela, sí, él no firmó, pero incluso él tuvo que aclarárselo. En un momento a los compañeros le dice, yo no firmé. Y aparentemente él salió, pero en una imagen se ve qué fue lo que él le escribió, donde iba la firma. Y el sí, director lo manipula haciéndonos creer que él va a firmar, porque él le hizo un lavado de cerebro. Incluso se puso en su lugar y le dijo, todos somos parte de un negocio, esto es un negocio. Y a ustedes lo están cogiendo como parte de una estadística para que sean lo que hagan el show. Y cuando él coge el lapicero, todos creemos que él va a firmar y hasta, no sé, como sentimos un poco de alivio, Sí, esto va a y parar. Porque ya teóricamente yo no aguantaba más él tortura. teóricamente firmó hasta quedó mucho más adelante que uno ve lo que él puso. O eh, sea que de- realmente para todos, uno piensa, "Ah, mira, ya él está en Miami porque firmó Pero y lo mataron, le dejaron coger el eso avión. tiene muchas lecturas. Una lectura puede ser que era una estrategia y que se usa con el narco también actualmente, es soltarte y seguirte, porque si no te pudimos sacar matándote, vamos a perder información. Te soltamos, yo lo que entendí fue eso, te soltamos, cogemos a los otros y te cogemos a ti de nuevo. ¿Entiendes? Entonces, pero ya él, porque al que mataron fue a su amigo. Sí, pero él se fue a Miami, ya él pudo coger un avión tranquilo. Sí, él se fue, pero él se fue porque él no tenía él tenía muchísimos más niveles de persecución que los otros.
Porque él era el Ya líder, no sé, el líder él estudiantil era de el la isla. líder y ya lo tenían identificado y ubicado. Los otros no se sabían quiénes eran. Eso me ayudó a mí a entender porque no cualquiera se exilia. Yo no puedo ir decir, ay, exílienme, Ah, no. porque yo soy un exiliado económico en República Dominicana. Incluso para exiliarse le pedían una prueba. Prueba Y y todo. Claro, y a él le costaba tener que pedir esa prueba a sus propios a su amigos. Realmente como que lo que a él más le apenaba era que después que te aceptan ya tu exilio, tú no puedes volver a tu país. Yo no sabía esa propio, parte. por su propia seguridad, y eso es lo que a nivel de concepto ha permitido diferenciarlo. Y ya vienen otros niveles, que es, por ejemplo, en qué lugar, dónde vive el exiliado, que incluso se hablaba de multiculturalidad y se entiende que el término es un poco limitado para explicar. Es un tercer lugar que es un no lugar. Esa persona, y la película lo que juega es con eso a cada momento, y se le va de control la memoria. O sea, y la memoria en todo inmigrante es algo que está constantemente. Yo a veces pienso en estas personas que se iban del país, que emigraban sin saber cuándo iban a volver, incluso gente que nunca ha vuelto y que no estaban esas facilidades de comunicación que hay ahora, porque la gente está afuera, pero al día hablan hasta 5 veces con su gente que han dejado, incluyendo los venezolanos, aunque allá ya hay limitaciones con temas de conexión, de equipos y del pago de esa comunicación. Eh, Imagínate pero que Maduro le dice el Wi-Fi al Wi-Fi. Pero se comunican bien porque tú ves a Corina hablando, todo el mundo hablaba, nada, en los foros y todo, muy bien preparada, arregladita. Y uno piensa, pero si ellos realmente la quieren agarrar, es verdad lo que dicen, que si la quisiera agarrar, la agarra. O sea, que la está sí, alejando. Lo que pasa es que con figuras tan públicas tienen que ser más cuidadosos porque si no se clavan el cuchillo. Qué le pasó a Trujillo con las hermanas Mirabal? Ese fue su detonante para que le quitaran todo el apoyo internacional que tenía antes, porque se le fue la mano. Entonces, en estas dictaduras tienen que tener cuidado con esas figuras públicas. No pueden maltratar a María Corina, no pueden, no sé, digo yo. Pero para mí fue importante ver cómo muchos de ellos no sabían las motivaciones del otro, realmente no sabían que él no había firmado, él no sabía que su delator lo había delatado por que estaban amenazando a su familia. O sea, él pensó que era un traicionero nada más. Eso era lo que se veía a primera vista. Nos traicionó y probablemente por qué, probablemente por dinero. Pero no es hasta el final de la película que él se entera por qué lo traicionó. ¿Por qué lo traicionó? Y ahí viene después el perdón, que fue muy bonito ese final de la película, cuando en vez de él, cuando él se despide de la muchacha y se acerca a Joaquín, uno piensa que quizás va a ir a darle un trompón de nuevo a Joaquín, o va a iniciar una pelea, pero lo que va es y lo abraza y se abrazan los dos y se comprenden y se perdonan. Esa escena fue muy bonita cuando bien lograda, pienso yo, cuando él pone a hablar normalmente al muerto con él y todo. Era como su conciencia, él mismo hablándose a sí mismo. y esa parte del perdón trasciende a perdonar a este muchacho, sino que a partir de ahí él entendió que todos los venezolanos eran víctimas de ese régimen, incluyendo los militares, que eran parte, o sea que en cierta manera el monólogo del coronel hizo efecto, y a veces decimos lo malo no es tan malo ni lo bueno es tan bueno, porque a la larga le generó una reflexión de perdonar no solo a este chico, al que él le dio el trompón, sino perdonar a toda esa gente que,
que son víctimas de ese sistema y que por una u otra razón están dentro del juego. Sí. Yo quería hablar de la parte un poco de las virtudes que tiene la película a nivel cinematográfico, que pienso lo mejor logrado que tiene es la iluminación. Y una imagen, no puedo rescatar muchas imágenes particulares, pero la imagen más hermosa fue cuando ellos están colgados, para mí a nivel cinematográfico, cuando ellos están colgados, están en una silueta A y contraluz. Ujú. a contraluz, y la luz que está generando la silueta no es una ráfaga de luz, es una luz tenue que incluso destaca toda la suciedad de la pared que está en el fondo y las composiciones, la manera como arreglaban las cosas, pero la luz, incluso en el monólogo del coronel, que muchas personas coincidimos en que es de la parte más contundente de la película, esa iluminación desde arriba, que en teatro una luz cenital que le proyecta una luz hacia abajo y se ve como un demonio. Eh, en teatro se dice la luz de la bruja, de los demonios. Cuando se quiere destacar la maldad de una persona, se usa esa luz, pero además él con una ropa verde militar, con unos tonos rojizos, era como el puro Satanás que tenían en esa escena. Pero también las composiciones cuando él estaba en el botecito con el amigo planificando las cosas. Eh, Son cosas académicas, pero que le dieron belleza a la película. Cecil, tú ibas a decir algo, comentar algo. Ya no me acuerdo lo que iba a decir. Pero digo yo que esa escena que tú dices, que también fue una cosa desgarradora, yo no la quería mirar, cuando él le decía, no hable, no diga, como que no, era al Chucho, ¿verdad? Al que Sí, mataron. sí. Sí, Decía, no diga, no diga, como que no le conteste, no le diga nada de nada. Mejor cojan a mí, agárrenme a mí Pero mejor. que Chucho estaba de bravucón. Daba Sí, duro pero y así decía, que no tú nada. hable, no Entonces, diga. no hables, sí. sí. Pero entonces luego él dice que a Chucho lo mataron por él no haber firmado. Entonces, como ya eso había pasado hacía un rato, y antes de que él se pusiera de bravucón, porque es lo que le decía ahí, no digas nada, qué sé yo, que Es no que digas yo entiendo, nada. mira, que es normal esos sentimientos de culpa, porque él se sentía culpable por todo eso que sufrieron tortura, porque él era probablemente quien los había motivado a meterse en las protestas. Entonces, él tenía un sentimiento de culpa por haber involucrado a esa gente. Y entonces, por él no haber firmado y que se lo llevan los dos, porque el castigo para él fue ver cómo mataban a Chucho. Fíjense que cuando al otro le sacaban el diente, los obligaban a mirar y decían, y el que quita la mirada es el próximo. O sea, los obligaban a ver cómo torturaban a sus compañeros. Sí, es que lo ponían, lo involucraban para generar ese sentimiento. Por ejemplo, eso del juego de dominó, Qué horrible, cuando él ¿eh? vio que él le quedaba el doble blanco, él no se atrevió, ¿no? Y nunca lo iba a poner. Y entonces lo coge y dice, ajajaja, y con doble blanco, pa, y se lleva al contrincante del juego y ya automáticamente eso le genera una responsabilidad, lo involucra en primera persona. Oye, qué Eh, triste. El que pierde va al dentista, me dijeron. Sí, y a sangre fría. Y por ejemplo, ya el que le están- roció el jugo de naranja, se veía después cómo iba por el pasillo, orondo de su acción, Sí, hinchado así de orgullo por esa creatividad. por haberlos asustado. Sí, por esa creatividad con la que torturó. ¿Eh? y bueno, se dice que en este tipo hay una fórmula de la violencia que suelen suceder en estos regímenes totalitarios y aquí se cumplen a la perfección. Una es la violencia soterrada que existe en el día a día y que se expresa en la desigualdad de cómo viven los que están en el poder y cómo la gente no tiene ni para comer. Miren el crisis de la crisis de la insulina de esta muchacha, o sea, son condenas de muerte. El otro es la persecución y la represión y la tercera la tortura ya que los reprimen. Ya me Entonces, acordé lo que te quería decir.
Cecil, voy a parar porque me están tocando la puerta. Estoy solo Sí. acá en lo que tú vas avanzando, por favor. Ok, yo lo que iba a decir es que también la película en cierto sentido pudiera haber sido totalmente idealista, como poner a todos estos muchachos que protestaban como los angelitos, ¿no? Pero fíjate que presentan como uno de los que ya está en Miami lo que está haciendo es robar. El que lo invita a abrir carro y a robarse lo que Pues está en a el mí me interior pareció del que ese carro. era americano, eso no era de los No, ese era del venezolano, pueblo. ese hablaba como él, No, no, y no. se conocían. Para mí que ese era americano, que hablaba inglés y toda la cosa. Y que trabajaba en ese restaurante, ese no era nada de venezolano. No, Lo que para mí que estaba- el que era su jefe era De la extranjero. barba. No, cuando él rompe, que yo creo que no fue él que lo rompió, yo no entendí bien la escena. Cuando se rompen los platos y las cosas, no sé si fue que no él abrió fue, la fue que puerta y al otro se le cayeron. él chocó Sí. con otro y se le Pero rompieron. con quien él se enfrenta y admite la culpa, que obviamente era como el dueño del restaurante, no me pareció que fuera venezolano, pero tampoco No, pero americano. ese no, yo digo el que le propone vamos a robar vehículos, porque Para ese mí que era también venezolano. para mí era americano. No, era americano y era como un chico. Sí, bien, que no eh, estaba en nada de de- eso. sí, Lo que no, pasa es que él se lo quería conseguir el venezolano para para que fueran dos y le sirviera de no, soplón. Mira, ese ya. es un tema en este no lugar, las percepciones que se tienen de la gente, esa lucha por incorporarme, el que migra, y las percepciones que tiene la gente que consciente de por qué migra la gente no se migra porque se va a vacacionar. Migra por unas necesidades. Bueno, hay gente que migra por tema de que tiene un contrato de trabajo o estudió y se quedó, pero esa migración forzada lo hace por necesidades y está el prejuicio de que el que migra en esas condiciones, y eso existe, y aquí existe con el tema de los venezolanos y de las venezolanas que si bien viene de todo en el paquete, pero no todos. Y entonces tú tienes una necesidad, tú puedes hacer cualquier cosa. Por eso le propone, te hace falta plata, mira, fácilmente podemos hacer esto y esto, y yo lo estoy No, haciendo. y con el tema que llamamos prostitución, eso ya el término le queda pequeño. Se habla de una industria del cuerpo que tiene sentido en los países que sin migrar. Aquí hay una gran industria del cuerpo, que ya no podemos hablar de prostitución. Y antes uno decía prostitución, es la prostitución femenina. O sea, hay una prostitución a todos los niveles. Y hay una industria del cuerpo que va desde hacer toques con las manos, ¿no? De los masajes, y todo eso viaja y eso viene. Entonces, esa insinuación que le hace ese muchacho, esa invitación a robar, bueno, todos los venezolanos están en esta situación y todos pueden robar, pueden caer, hacer. Además, es joven, es una persona que está en el limbo, fácil, vulnerable, fácil de manipular, y eso también es violencia. Entonces, lo que nos dice que no sé qué tiene más peso, si la denuncia del totalitarismo de la dictadura en el país, o lo que implica la migración a escala que ya eh, incluye todos los matices, incluyendo los refugiados. También ahí vemos, en la película vemos las dos caras de cómo las personas reciben o ayudan, digamos también entre comillas, a los inmigrantes, a los exiliados. Por ejemplo, está la joven aquella que le consigue el colchón y que le consigue la mayor parte de las cosas que él necesita. Y esta chica que le ofrece su ayuda, no me acuerdo el nombre de ella, pero la chica que está con él todo el tiempo, la estudiante de derecho, ¿verdad? Sin embargo, está el farmacéutico que aparentemente lo ayuda porque le puede conseguir la medicina, pero se le eleva el precio de una manera que eso no es ayuda. O sea, se está aprovechando de la necesidad de él, de que no tiene una receta,
para entonces, ¿cómo se dice? Aventarle, Especular. sí, aventarle el precio o inflarle el precio. Melissa finalmente, Melissa que se llama, Melissa finalmente uno lo, piensa que se vaya a ir de novia de él y todo, porque ella, Estaba imagínate todo lo enamoradita que de es él, ¿eh? capaz de hacer y quiere ya dejar de estudiar derecho y quiere meterse a nada, a esa vida. Sí, bueno, esa parte de la chica tiene un rol muy importante, afianzar el tema de lo natural que es la duda en todos los seres humanos, ya lo hablamos ahorita, pero insistir, porque ella también muestra su duda y le dice, bueno, no, decidí no seguir estudiando derecho porque he visto, o sea, y eso es una extrapolación, que todas estas cosas no son más que matices de la condición humana. O sea, yo estaba en esa compañía de abogados y veía que lo que menos le importaba era la gente, negocio. Y Y ella lo entonces que quería era ayudar a la gente. ayudar a la gente, pero entonces ahí hay una duda, un debate moral que a un joven le cuesta, que está tomando decisiones, que no sabe qué va a venir, que está enamorada y no sabe de quién se ha enamorado y qué es esto, pero sobre todo todas esas crisis que el director, la crisis de la memoria, yo le he llamado así, la memoria está en crisis, incluso descontrolada a un nivel que él no puede dominarla. Y el director lo aprovecha para marcar la película en dos tiempos. Primero, toda la persecución y lo que pasa en Venezuela, y después el exilio, que es lo que genera, cómo él recuerda y las crisis que le genera recordar y que nos confunde en algún momento de ese ir y venir que tiene la narrativa porque vuelve a los orígenes de Venezuela, pero él está en Miami y, y esos descontroles que desde luego dice que el que ha sido víctima de violencia, lo más seguro es que en algún momento va a actuar de manera violenta. Tú le preguntaste a Vilma si había visto la película, pero en ese lío como que no le dimos chance a contestar. Sí, porque hemos estado pegados nosotros, muy entusiasmados con la película. Y ya estamos en una hora. Yo no sé si Vilma va a decir. Realmente yo comencé a ver la película, pero cuando llegó ya la sesión de torturas, yo dejé eso. No puedo verlo. De verdad que no. La verdad que yo también me sentí, yo la paré y después en otro momento fue que yo seguí, pero yo en ese momento no pude más. Yo la paré muchas veces también porque es que es dura de ver, Sí, es sí, dura. sí. Yo me la encontré varias veces, pero mi resistencia es que pensaba que era más panfletaria, que era una de estas películas propagandísticas. Después vi los actores y de hecho en algún momento me pareció un poco como telenovela, Ajá. sobre todo porque el actor principal viene de la telenovela y el otro, el fuerte, el amigo, no tenía experiencia de actor, es un youtuber que fue al casting, incluso un casting virtual, y más que todo por el cuerpo, porque era fuerte. Lo escogieron y creo que hizo muy buen papel o estuvo muy bien dirigido. Eh, y creo que la película se centra en ellos dos, o sea, en la relación de amistad entre ellos dos y todo lo que Simón va recordando. O sea, los otros son sumamente secundarios, no hay como, excepto la chica, sí, que ya tiene un acercamiento, pero no deja de ser muy secundario el papel Cuando de uno ella. le tiene que poner puntaje en Netflix que te piden, ¿te gustó, no te gustó? Que sé, cuando yo tenía la duda, porque realmente no hay nada como que tú puedas decir, a mí no me gustó, porque realmente no, es buena y tiene muchas cosas buenas, pero yo le puse me gustó, pero no quería ponerle eso, Si tú supieras que yo nunca he se catalogado haga ninguna película. bombardear con películas semejantes, que yo no quiero ver películas semejantes de tortura, pero me daba pena ponerle que no me gustó, porque en el fondo parte, en parte me gustó, A mí, en pero realidad, ese no es mi tipo de película.
Exactamente. Por ejemplo, toda la mala palabra me la encontraba exagerada, la tortura me la encontraba, me encontré muchas cosas que iba y venía, que tú te perdías, que tú no sabías, eso mismo de que no se entendía, aunque estaba escrito abajo la traducción. Muchas veces uno no entendía cómo hablaban de Es que tu rápido y con toda sensibilidad esa se vio jerga. herida por, por las imágenes y el vocabulario. Pero bueno, ya Paula. antes de cerrar, yo pienso que un sentimiento muy importante para analizar es esa dicotomía que tenía Simón ante la posibilidad de pedir asilo y la otra visión que él mismo tenía de que pedir asilo era traicionar a los amigos que se habían quedado allá, porque él tenía hasta como vergüenza de decirle a los amigos que iba a pedir asilo, mientras yo estoy aquí ya viviendo una vida más tranquila, ellos están allá en el fuego. Esa es una. Y la otra es lo que él le respondió al oficial de inmigración después, cuando le dijo, ¿y por qué te dejaron ir? Él dijo, es que ellos hacen eso. Después que te rompen, después que te torturan, después que te destruyen la vida, te sueltan. Para ver si es verdad que, porque ya tú eres una persona que difícilmente pueda hacer una vida normal después de todo eso. Residuo humano, así Y es. agarran a otro Y grupito. agarran a otro y van agarrando a otro y a ti te controlan. Si te quedas, te tienes que ir chequeando, reportándote cada 2 semanas. eh, y por supuesto, ya tú sabes que ellos saben dónde tú estás, quién tú eres, quién es tu Claro. familia. O sea, tienen control de tu vida después de eso. Aunque ya no te estén torturando directamente, en realidad la tortura continúa. Sí. Y bueno, el tema de la desesperanza, cuando ellos dudan y que y a mí me genera un poco de ansiedad si las salidas son las elecciones. Y ya hemos visto cuántas elecciones, incluyendo esta última. ¿Qué va a pasar con La este salida país? tal vez serían elecciones, pero verdaderas. Incluso, bueno, pero sabemos, cuando decimos no funcionan las elecciones, pues como aquí en un periodo de la vida política, que la resignación decía, no, con las elecciones nada, no vote. En los 70 la consigna era no vote porque no sirve de nada. Y eso siguió, y entonces surge, para no salirme del tema, entre ellos la pregunta si es la presión internacional lo que nos va a ayudar. Entonces, están esas dos perspectivas, porque no nos podemos ir de aquí sin irnos con algo en la cabeza de esperanza de qué puede pasar con Venezuela. Si lo van a lograr, lo van a poder lograr los venezolanos desde adentro de manera pacífica, pero de manera violenta. ¿Con qué se van a enfrentar a ese ejército y los aliados que tienen? Porque también tenemos que ver esto, la consecuencia de enfrentamiento con las dos perspectivas de aliados que hay detrás de esto, porque no es un tema doméstico que se va a resolver entre ellos, es los imperios que hay detrás y el armamentismo que hay detrás de los dos bandos. Si Venezuela no podría convertirse entonces en un campo de batalla y un mar de sangre, Yo peor me voy con que lo que está desesperanza viviendo. todavía más. Pero pienso que de manera, tal vez de manera pacífica, la presión internacional, como dijo una de las chicas, dentro de todas las dudas, porque Simón decía, y lo repito, la presión no ha sido suficiente, pero no creo que Sí, ese tipo no, de no, la gobierno. internacional, yo me voy muy desesperanzada, porque no creo que la presión internacional, ellos nada más amagan, pero a la hora de la verdad lo dejan tranquilo. Sí, por lo ¿Sabes? que le digo, es que es un juego complicado, sobre todo por los aliados. Ajá, lo que hay Y, detrás, eso internacionalmente no. Y lo de dentro, ya hemos visto cómo es la cosa, Sí, pero bueno, Diamela, con para que Cuba ahí ayudando no atrás. te vayas frustrada, hay siempre una esperanza y la esperanza es que todo en algún momento va a ser anécdota. En algún momento
independientemente de que nosotros lo veamos o no, va a ser Hay que anécdota y ver alguien cuántos años lo va a más entonces. contar y esperemos que sea de una manera diferente, Pero uno piensa como que, por nosotros lo ejemplo, estamos Cuba, ¿cuántos viendo. años no va de Cuba? Eso piensa uno y lo tenemos ahí mismo. Ellos son los que están asesorando. Se le está Todo, dando muy bien. todo va a ser anécdota. Quizá yo Bueno, no lo veo. señores, Vamos a ver si nuestros hijos ya, ya, ok, va. vamos a presentarles cuáles son las actividades que tenemos para la próxima semana. Eh, Estamos en nuestro centro sociocultural, estamos bastante complicados con una actividad muy Ocupados. grande que tenemos, sí. Entonces, voy a presentarles aquí lo que tenemos. No lo tengo muy gráficamente completo, así que me van a excusar. Esta sería la película que tenemos para el próximo martes, martes 28, como siempre por Zoom a las 7:30. Es una película colombiana que se llama Matar a Jesús. Recuerden que Lenin escogió una curaduría de películas sudamericanas, perdón. Y entonces, pues esta vez nos vamos con Colombia. Matar a Jesús está disponible en Netflix. Bien, decir, Cecil, ¿Perdón? que esta película sobre todo la escogimos porque la directora es una de las directoras de la serie de 100 años de soledad, es una directora joven y vamos a ver esta ópera prima de ella y así vamos conociendo eh, directores de esta zona del continente. Muy bien. Y entonces, el miércoles 29 tenemos una presentación con Quilvio Cabral. Esta vez nos va a hablar desde la muralla de Belgrado a los paisajes de Macedonia del Norte. Esto, como siempre que es con Quilvio, es a las 8 de la noche, también por vía Zoom, y será el miércoles 29. Entonces, ya lo saben, desde las murallas de Belgrado a los paisajes de Macedonia del Norte. De parte nuestra, no nos queda más que darles las gracias por su compañía esta noche. A ti, Lenin, por escoger la película que nos ha presentado una realidad dura, que uno puede sospechar, pero que realmente yo personalmente no sabía que las cosas estaban a ese nivel. Por lo menos tal como lo presenta la película, parecen estar a un nivel muy malo en Venezuela. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan feliz resto de la noche. Buenas Bye. noches a Buenas todos. noches. Gracias. Bye Gracias. bye. Gracias a todos. Bye.